Hermanos, los saludo con la paz del Señor. Que realmente el Todopoderoso, ese Dios al cual le hemos cantado, a través de su palabra transforme tu vida, tu corazón y podamos amarlo más. ¿Quién quiere tener un encuentro con el poderoso? El poderoso Dios. Saben que el sábado 20, ahora de noviembre, vamos a tener un encuentro de hombres en este lugar a partir de las 8 de la mañana hasta la tarde, más o menos las 9:30, 8 de la noche. Y vamos a estar teniendo un tiempo de un encuentro con ese Dios poderoso al cual hemos cantado. Y para eso nos tenemos que organizar. Y necesitamos que para el domingo que viene terminen de abonar y de anotarse para venir al encuentro. ¿Por qué la anticipación? Porque tenemos muchas cosas que preparar. Saben que vamos a tener un desayuno, después de los talleres, los almuerzos al mediodía, vamos a tener después merienda y hay material que preparar. Entonces, si ustedes se anotan tarde, nos va a ser difícil poder cubrir todo lo que necesitamos preparar. Entonces, por eso les rogamos que hoy ya se estén anotando el domingo que viene como el último día, y esos que se anotaron, tanto hombres como mujeres, van a ser los que van a estar participando del encuentro. Y se los recomiendo. Miren, yo no sé, en mi vida ministerial debo haber estado en más de 30 o 40 encuentros, porque bueno, por lo general iba al principio como encuentrista, después como tallerista y coordinando los encuentros. Y siempre el Señor me habló, siempre me dijo algo, siempre me mostró algo que tenía que corregir, que tenía que, puntualizar en mi vida, entregarle a Él, siempre. Así que si por ahí fuiste a algún encuentro en algún momento de tu vida y pensás que no querés repetir algo que ya viste, yo te aseguro de que no vas a repetir nada, que Dios va a estar ahí obrando en tu corazón y vas a poder tener un encuentro con ese poderoso Dios, con nuestro Señor Jesucristo, que va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Así que les pido por favor que en esto nos ayuden y vayan haciendo la reserva del lugar, o sea, de anotarse, para que nosotros podamos organizar todo bien. Les pedimos que por favor los que vayan a venir dejen sus hijos en sus hogares, si es que los tienen, porque si no, no van a poder atender el encuentro. Entonces, prevean con quién van a dejar sus hijos en un lugar seguro, tranquilo, cosa que ustedes pueden estar acá y pueden atender bien todo lo que nuestro Dios va a hacer. Y les vamos a pedir en ese momento que no vamos a usar los celulares. Si lo pueden dejar en su casa, mejor. Si lo pueden dejar, bárbaro. Si lo traen, les vamos a pedir que lo apaguen totalmente, sin vibración, sin nada, para que se puedan concentrar en el Señor. ¿Nos van a ayudar en esto? ¿Sí? ¿Van a tener esa expectativa realmente de que Dios va a estar haciendo algo maravilloso? Así que bueno, depende de cada uno de nosotros, de lo que vamos a poder vivir en ese día. Hay que venir con el ánimo y el entusiasmo de saber que Dios va a estar haciendo algo que cada uno necesita. Si necesitas de Dios, seguro que ahí lo vas a tener. Hermanos, hoy quería hablarles acerca de un aspecto importante de un pedido apostólico que a través del apóstol Pablo nos deja en la carta que él escribió a la iglesia de Colosas. Pero antes le quiero había un programa, yo no sé si ustedes lo escucharon alguna vez en la radio acá, de una de las radios de La Plata, que decía que había un momento de perlitas del día, era el nombre del programa. Y ahí daban algo que realmente era una
perlita representa un tesoro, ¿no? Y era algo bueno para nosotros. Y les quiero leer un versículo con el cual el Señor me habló una de las mañanas de esta semana, que se encuentra en Timoteo 3:16, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Yo por eso me siento tranquilo y seguro desde este púlpito, porque lo que les estoy hablando es de la palabra de Dios que fue inspirada por Él. Cada vez que le hablo a alguien del Señor, estoy tranquilo porque sé que le estoy hablando la verdad. Bueno, yo lo creo así al menos. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Repito, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. No nos gusta ser corregidos, pero qué bueno es que el Señor nos corrija. Qué bueno. Debemos someternos a la corrección de nuestro Padre Celestial, que vamos a salir grandemente beneficiados. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. El versículo 17, Dios la usa, o sea, la Escritura la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Qué perlita, ¿no? Qué maravilloso. ¿Qué es la Escritura cuando dice toda la Escritura es inspirada por Dios? ¿A qué se refiere? ¿Cómo? ¿Cuál es la Escritura a la cual habla? La palabra de Dios, la Biblia. ¿Sí? Hay muchas maneras que a la Biblia le llama Escritura, testimonio, la llamamos Biblia. Así que miren lo importante que es tener un encuentro como el que vamos a tener, lo importante que es cada día poder hablar, leer la palabra de Dios, saber que Dios nos está hablando y que tiene un propósito. Él nos quiere enseñar, nos quiere corregir. Realmente lo que Dios quiere es nuestro bien. Quiere nuestro bien. ¿Se dan cuenta? Y por eso todo lo que Él hace en favor nuestro. La palabra de Dios es fuente de inspiración y de formación, tanto para la persona como para el matrimonio, para el que trabaja, para el que estudia, para el que busca a Dios. Ahí hay una formación de parte de Dios que realmente nos bendice y nos ayuda a hacer esa obra que Dios quiere que hagamos, la buena obra que Dios nos pide. Y para eso vamos en esta mañana a analizar un poco Colosenses capítulo 2, voy a leer 7 versículos, pero me voy a centrar en uno de ellos para que esta palabra, como les decía, apostólica, viene de parte de un apóstol, viene de parte de un varón que realmente amó profundamente a Dios. Dios lo utilizó de una manera maravillosa. Y es interesante porque Pablo, cuando escribe, escribe sin haber conocido esa iglesia. Nunca estuvo en Colosas, por distintas circunstancias, pero fue el pastor de esa iglesia. A través de que él lo dice acá, en espíritu estoy con ustedes. Saben que cuando nosotros estuvimos orando, aquí hace un ratito que presidió la oración nuestra hermana María, nosotros en espíritu estábamos con nuestros hermanos en las iglesias que son perseguidas. Esta es una prueba de cómo Pablo estuvo con esa iglesia que nunca conoció, pero escuchen, la pastoreó. A través de lo que él escribió, a través de las noticias que le venían a él, de los cristianos que viajaban y tenían un encuentro con el apóstol Pablo, y él la pastoreó. Y por eso él dice algo acá muy, muy hermoso. Esta es palabra de Dios, la escribió Pablo, pero fue inspirada por Dios, como les dije al principio. Dice así, Colosenses 2:1. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie los que podemos? ¿Sí? En reverencia. Miren, saben que
les voy a comentar esto. A mí me encanta vestirme lo mejor que pueda para venir a la iglesia. Me fascina ponerme un buen perfume o el perfume que tenga, una linda corbata, en fin, trato lo mejor que pueda, porque estoy viniendo a la casa del Rey. Yo veo cómo los senadores se visten de traje cuando están en el recinto, los diputados, no sé, cuando hay una convención, van de punta en blanco. Yo quiero lucir para el Señor. Realmente quiero honrarlo de esa manera. Así que te animo a que te pongas lo mejor que tenés en el placar. Para los viejos, en el ropero. Ahí, o donde sea, ponete lo mejor que tenés para honrar a nuestro Dios. Colosenses 2:1. Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea. Y de tantos que no me conocen personalmente, quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Qué palabra tan maravillosa. Tiene una profundidad muy grande esto que hemos leído. Nos vamos a centrar en el hecho de que el apóstol Pablo escribe para animar a la iglesia en ese momento. Les dice esto también para que nadie los engañe. Y lo importante de esta palabra es que el deseo, el anhelo del apóstol Pablo es que permanezcan unidos por amor, que permanezcamos nosotros unidos en amor y tengamos toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Convicción y entendimiento. Así conocerán el ministerio de Dios, el misterio de Dios, es decir, conocerán a Cristo. Y fíjense, dice que en Cristo están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quién no quiere sabiduría? ¿Quién no quiere conocimiento? ¿Quién no quiere entendimiento? Nosotros queremos todo eso. Y eso está encerrado y es provisto por nuestro Señor Jesucristo. Así que ahora les invito a que cierren sus ojos ahí donde están, levanten sus manos y declaramos que esta es hora de exponernos a ser más sensibles al Señor. Por eso, Padre, ahora me expongo delante tuyo y ruego ser más sensible a ti, a tu palabra. Ruego que todo lo que está escondido en ti me sea revelado y que a partir de hoy haya un antes y un después en mi vida. Ayúdanos a responder, a estar unidos en amor y a llegar a alcanzar tus riquezas que provienen de la convicción y provienen del entendimiento. Fluye, Espíritu Santo, a través nuestros. Que tu gloria jamás nos separe de nosotros, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a actuar con convicción. Abre nuestro entendimiento.
Revélanos los misterios de nuestro Cristo. Deseamos adquirir tu sabiduría y conocimiento. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te rogamos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios quiere darte sus riquezas en esta mañana. Bendito sea su nombre. Sí, Señor. Pueden tomar asiento, dense en cuenta que desde que empezamos la reunión, Dios ya nos empezó a hablar. Ya empezó a movilizar nuestros corazones. El que no se conmovió con el tiempo de alabanza y adoración, esfuércese por encontrar más del Señor. Porque Él no hace estas cosas porque sí. Saben que Dios tiene una perspectiva de las cosas diferentes a las nuestras. Lo que nosotros alcanzamos a ver, Dios ya lo vio y lo ve mucho más allá del alcance de nuestra vista. La perspectiva que tiene Dios está desde el pasado, en el presente y en el futuro. Y por eso nuestra visión, nuestra perspectiva de las cosas son limitadas, pero la perspectiva de Dios no tiene límite. Y Él puede de esa manera, tiene la capacidad entonces de ayudarnos a entender y a ver los intereses de Dios, a conocer lo que Dios quiere hacer y decir. O sea que tengo que abandonar, para esto tengo que abandonar mi zona de confort y comenzar a involucrarme con aquel que tiene poder para enriquecerme y que me puede dar a mi vida entendimiento y sabiduría. Tengo que moverme para que Dios pueda hacer algo en mi corazón. Tengo que estar atento y buscar las oportunidades que Dios me presenta. Por eso en Cristo leemos, y lo hemos leído recién, que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Cuando la palabra de Dios habla acerca de que está escondido en realidad lo que es un tesoro guardado, que Dios lo revela a sus hijos. No es que es algo secreto, es algo que nadie puede alcanzar. El entendimiento, por supuesto, esto que parece que está escondido, fue revelado en nuestro Señor Jesucristo cuando vimos la obra que Él vino a hacer en nosotros. Y el misterio es misterio para el que no conoce a Dios, pero para el que conoce a Dios, esto es algo revelado que nos transformó en hijos de Dios. Así que, para darles un ejemplo de esta perspectiva y darles a conocer ese entendimiento y la riqueza que Dios nos puede dar, yo quería darles un testimonio de algo que Jesucristo hizo en mi vida, que fue más allá de mi perspectiva, fue más allá de lo que yo podía alcanzar. Al menos que algo sobrenatural hubiese venido a mi vida, yo no lo había vivido eso. Saben que la experiencia con Dios es algo muy bueno, es algo muy nutritivo porque despierta mi fe, me anima y me permite celebrar victorias que yo de otra manera no tendría. ¿Le estoy hablando a alguien? Alguien quiere involucrarse, pero en lo que Dios tiene, la riqueza que Dios tiene para nosotros. Miren, les cuento esto, algunos ya me lo han escuchado, así que ténganme paciencia, pero saben que mi mejor testimonio que tengo es el que yo viví, porque nadie me lo puede refutar. Yo lo transité. Y como algunos saben, o la mayoría saben, mi esposa, que nació en Colombia, tiene su familia en Colombia. Sus padres ya fallecieron, pero cuando estaban aún con vida, nosotros regularmente o cada tanto los íbamos a visitar. Y una vez que conocimos a Cristo y en el medio de cada visita que hacíamos, orábamos porque ellos no conocían a Dios y queríamos realmente hablarles acerca de nuestro Señor Jesucristo, que ellos también conozcan a Dios.
Y siempre decíamos que si bien íbamos como vacaciones, nosotros, esta era un viaje misionero. Íbamos a descansar, pero era un viaje misionero. Nosotros queríamos que toda la familia se convierta. Y me acuerdo en una oportunidad que estábamos allá y bueno, la familia muy católica, que la Virgen María, que los santos. Y yo me acuerdo que en una oportunidad de esa nos pusimos de acuerdo con mi esposa y mandamos a la iglesia en ese momento un fax, no había WhatsApp y nada de esto, un fax, hicieron por favor oren con nosotros porque estamos teniendo resistencia y esto y del otro. Y sí, seguro la iglesia oró. Pero en uno de los viajes que yo calculo que fue por ahí en febrero del año 96 o por ahí, no me acuerdo bien la fecha, que fuimos a visitar a mis suegros, teníamos ese deseo de poder hablarles y poder ser respetuosos también de lo que ellos creían, pero queríamos que reciban al Señor Jesucristo. Y le pedimos al Señor, Señor, te ruego que nos des un camino, una guía, algo que nosotros podamos decir que realmente impacte el corazón de ellos. Entonces en una noche pasa que nos vamos a dormir, mis suegros, nosotros dormíamos en una habitación con mi esposa, había un pasillo y frente a ese pasillo, o sea, frente a nuestra habitación estaba el dormitorio de mis suegros, mi suegro y mi suegra, don Pablo y doña Pepita, ahí estábamos. Y esa noche que estamos durmiendo, creo que faltaba pocos días para regresar y teníamos ese deseo de que Dios haga algo y que estaba poco tiempo y eso generaba cierta ansiedad, cierta preocupación. Yo tengo un sueño y en ese momento que estoy descansando, no sé, medio dormido, medio despierto, siento de parte del Señor que me dice: andá, despertá a tu suegro y decile que le tenés que hablar. Entonces yo digo, Señor, no puedo hacer eso. Él está plácidamente dormido. ¿Qué le voy a decir? Seguramente que me dice, déjalo para mañana si le hablo. Y el Señor me insiste, andá y hablarle. Yo le digo, Señor, pero él y su esposa están en su habitación. ¿Cómo me voy a meter yo a la habitación del matrimonio a decirles que les tengo que hablar? Andá y hacelo. Y yo le digo, Señor, no sé, la verdad que empecé a discutirle, no es el momento, no es la hora, no es la situación. Y en ese diálogo que tengo con el Señor tan vívido como que ahora les cuento y escucho la voz de Dios en mis oídos, escucho que el Señor me dice, tus suegros están listos para recibir la palabra de Dios. Háblales pronto. Y me dormí. Al otro día me levanto con mi esposa siempre orando y bueno, le digo, mira, mi amor, tuve este sueño, se lo cuento. Yo sabía que mi suegro a eso cenaba a las 7 y después de las 7 ya se quedaba tranquilo en el living y eso. Nos pusimos de acuerdo con mi esposa en el momento que ellos yo les iba a hablar a mi suegro, sobre todo esto lo sentía de hablar con él. Nos pusimos de acuerdo para que mi señora se lleve a mi nena, a nuestra nena, que hoy es la mayor, para yo poder hablar con él. Y había salido un aviso en el diario, ¿no? Que hablaba acerca de la oración y decía que la oración era como cuando uno va en un vehículo y llega un momento que no tiene nafta y tiene que ir a la estación de servicio a cargar nafta. Y carga nafta y sigue. Bueno, la oración, decía el cura que había escrito, es esa, que de vez en cuando tenemos que ir para cargar fuerzas y tener la posibilidad de avanzar y seguir yendo.
Tomé ese artículo, me lo llevé a mi habitación que estabas ocupando ahí, lo leí, oré, le dije, Señor, que esto sea el camino para llegar a don Pablo. Y cuando llegó el momento, mi señora se lleva a Nicole y le digo, don Pablo, ¿vio el artículo que está en el diario? ¿Cuál? Que es de un cura que habla acerca de así. Y le digo, ¿usted sabe cuál es el tanque de nafta que hay que llenar? ¿Qué dice acá? Y no sé, es una metáfora. Y sí, le digo. Y saben que el espíritu que hay que llenar o a quien hay que llenar es el corazón de uno. Y ahí le empecé a hablar acerca del Señor Jesucristo. Y terminamos de hablar, le presento el plan de salvación, lo invito a arrodillarnos y llorando los dos, don Pablo recibe a Cristo en su corazón. Dios sabía que ese día era el día de la salvación de don Pablo. Por eso él, cuando yo estaba durmiendo, me anuncia de que había llegado el momento de predicarle a este varón. Lo habíamos hecho antes y no habíamos tenido éxito. Ese era el momento de predicarle porque había llegado el día de salvación de esa persona, de don Pablo. ¿Cómo hubiera sabido yo que él estaba ya preparado para recibir la palabra? Porque ahí planificamos todo, oré específicamente, busqué los ejemplos, el Espíritu Santo me lo dio. ¿Cómo hubiera sabido yo si el Espíritu Santo a través de ese sueño no me hubiese hablado y me hubiese dicho, andá, despertá a tu suegro y hablale lo que le tenés que hablar? Mi perspectiva era que tenía que seguir tratando a ver qué podía pasar, pero Dios ya había visto que el día de salvación para ese hombre había llegado en pocas horas después de dormir y después de descansar ese día en que él alcanzó salvación. Dios lo sabía, yo no. Dios me lo anunció, tomé el anuncio de Dios, le creí a Dios y le prediqué a don Pablo y don Pablo se convirtió. Yo le quiero dar a entender, hermanos, que hay riquezas, hay conocimiento y hay entendimiento que Dios nos los quiere revelar y para eso tenemos que movilizarnos y hacer algo, buscar a Dios para que Él realmente nos pueda utilizar y ser de bendición y podamos hacer las buenas obras que nuestro Dios quiere que hagamos. Mi señora, al poco tiempo que empezamos en los caminos del Señor y le robo la experiencia, no la experiencia, el contarla, empezamos a enseñar la Biblia en grupos de estudio bíblico. Y resulta que en un momento aparece una persona, un hombre joven, que conocía mucho de la Biblia. Y era un hombre que tenía conocimiento, la podía explicar, podía decirte versículos de memoria. No sé hasta dónde vivía lo que leía y lo que entendía, no sabemos. Pero era un hombre que cayó justo en el grupo de hermanos donde estaba mi esposa. Nosotros en ese tiempo éramos niños espirituales, no tan niños, jóvenes espirituales. Conocíamos la Biblia, pero había mucho más que queríamos aprender y no sabía. Y justo cae alguien que sabe un montón de la Biblia. ¿Cómo se habrían sentido ustedes? Mi señora se empezó a preocupar y las preguntas que me pueda hacer y lo que pueda decir. Pero bueno, persistente como es ella, estudiosa como es ella, estudió la palabra, estudió la lección que tenían que estudiar. Y como que empezó a investigar cosas que no estaban tanto dentro del estudio que iba a dar. Y miren esto, hermanos. Esas cosas que el Señor le llevó a estudiar eran las respuestas de las preguntas que este hombre que le digo que tanto sabía de la palabra le iba a hacer. Alabado sea el Señor. Ella respondió,
lo que Dios le mostró que tenía antes que estudiar. Ahora, si no viene esta revelación sobre mi esposa de parte del Señor, muy posiblemente o por ahí no tenía la respuesta para esta persona. Pero Dios le adelantó en su perspectiva, conociendo el futuro, le reveló lo que iba a suceder el día domingo. ¿Habrá riquezas en el Señor? ¿Valdrá la pena buscar en su palabra y dejar que el Espíritu Santo nos hable? ¿Sabés que cuando tenés un problema, un momento difícil, no tenés que entrar en la desesperación? La desesperación es para alguien que no tiene opciones, es para alguien que realmente no sabe qué hacer, para alguien que se siente acorralado, pero esto no es para alguien que conoce a Dios. Alguien que conoce a Dios tiene alternativas, tiene opciones, tiene salidas, que seguramente y sin ninguna duda Dios se las va a dar. Porque acude al Señor, porque cree en el Señor, porque sabe que Dios es un Dios de salida. Por eso podemos tener la seguridad de que vamos a avanzar en victoria. Podemos celebrar la victoria siempre, pero tenemos que salir de nuestro nivel de conformidad. Tenemos que hacer algo para poder descubrir esos misterios y eso que está escondido en Dios, que está preparado para que Dios nos lo revele. Hay que buscar de Dios y Él te va a hablar y Él te va a contestar. Fíjense, en Éxodo capítulo 21 leemos que los israelitas vivieron durante 400 años bajo la esclavitud de los egipcios y nunca durante esos 400 años pidieron libertad a Dios. No le dijeron, Señor, sácanos de este estado de esclavitud durante 400 años. Pero ni bien clamaron a Dios, ni bien hubo una generación que se animó a clamarle a Dios. ¿Qué pasó? Dios los liberó. Dios se hizo presente a través de Moisés y sacó a todo ese pueblo, que era una cantidad enorme, cerca de 2 millones de personas, lo sacó de la esclavitud de los egipcios. Ahora, aquí nos puede surgir una pregunta. ¿Por qué esperó Dios tanto tiempo para actuar? Porque Dios veía que su pueblo estaba realmente bajo esclavitud, maltratados y mal atendidos y mal alimentados a veces. ¿Cuál es la respuesta? ¿Sabés qué pasa? Dios te deja vivir en el nivel en que vos te comprometés o te resignás y Dios será para vos lo que vos creas. Te lo digo otra vez, Dios te va a dejar vivir en el nivel en que vos te comprometés o te resignes y Dios será para vos lo que vos creas. Por eso este pueblo durante tanto tiempo sufrió, desconoció de que Dios podía hacer algo o lo ignoró y Dios no pudo hacer nada. Yo puedo limitar a Dios y si no creo, sí. Si no creo, sí. Dios tiene poder sin límite, pero si yo no acepto ese Dios de lo imposible, Dios no va a poder hacer nada. Fíjense, yo y vos podemos tener el mismo Dios y vivir en niveles diferentes. Y esto no tiene nada que ver con el pastorado, con el liderazgo, esto tiene que ver con mi relación con Dios y cómo yo le creo a Dios y voy a tener niveles de relación con Dios diferentes. Podés vivir en victoria y yo puedo vivir en resignación. Y vamos a estar en niveles diferentes delante de nuestro Dios. Repetí conmigo, no quiero resignación, quiero victorias. No quiero resignarme, quiero ser un triunfador.
con las herramientas de nuestro Dios. Amén. Mateo 13, 53 al 54 nos cuenta que Jesús estaba en Nazaret. ¿Qué pasó en Nazaret? Ahí fue donde Cristo se crió. Él nació en Belén y su vida de juventud la vivió en Nazaret. Él se crió en Nazaret, era el lugar donde se crió, y por la perspectiva de conocerlo del barrio, en un momento habría sido el pibe del barrio seguramente, alguien dijo, por conocerlo en camiseta, vieron que cuando uno conoce a alguien en camiseta es como que lo conoce en la intimidad, y en el barrio lo conocían mucho. Pero solo algunos pocos se apropiaron de lo que estaba disponible para todos en la misma aldea, con el mismo Dios, pero no todos tuvieron la misma experiencia con Dios. Saben que por conocerlo a Jesús mano a mano, viéndolo en el día a día, parece que muchos tenían una perspectiva que lo veían como alguien que no podría ser el que decían que era. La mayoría de los nazarenos dijeron, cuando vieron a Jesús, ¿no es este el hijo del carpintero? Dijeron, ¿no es este cuya madre se llama María? Sí, es cierto eso. Pero para los pocos que fueron sanados en esa misma aldea y en la misma situación, para los pocos que fueron sanados, Jesús era el Hijo de Dios. Fíjense la perspectiva, cómo funciona. Si ves un carpintero, le podés llevar una silla con la pata quebrada para que te la arregle. Jesús era carpintero. Pero si vas a Jesús con tu corazón roto, Él te lo va a arreglar y te lo va a sanar. Gran diferencia. Jesús como profesión en su juventud era carpintero. Pero era el Hijo de Dios que, como vimos el domingo pasado, vino a sanar, vino a restaurar, vino a liberar. Él realmente es ese Dios que necesitamos. Porque en el Dios que crees es el Dios que tenés. Lo que creas de Dios será lo que tengas de Dios. Por eso cuando alguien te dice, Dios no hace milagros, y vos le decís, no, yo creo que Dios hace milagros, y cada día que amanece vos tenés la seguridad y la expectativa de que vas a ver algún milagro en ese día en tu vida. ¿Por qué le crees a Dios? Porque Dios es el Dios de lo imposible. Entonces, de alguna manera vos sabés que en ese día vas a poder ver las maravillas de Dios obrar en tu vida. Y ahí vas a ser uno de esos que creen en los milagros de Dios, y al vivir el milagro de Dios vas a ser uno que vas a tener cada día un testimonio por lo grande que ha sido Dios contigo. Escúchame bien. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Hermanos, les digo, hay creyentes que tienen alguna dolencia y corren al médico. Yo no digo que no hay que ir al médico. Yo lo que hago es, antes de ir al médico, porque tengo que ir a orar y a pedirle a Dios que Él obre, que Él me sane. No sé qué herramienta vas a usar, si vas a usar un bisturí o una pastillita. Padre, yo te quiero ahí conmigo, sea lo que sea, agarrar la mano del cirujano y hacer lo que tengas que hacer, pero no me dejes solo. Qué diferencia, hermanos, qué extraordinario. 400 años, 10 generaciones de Israel jamás le pidieron la libertad a Dios porque no creían que podían ser libres de semejante imperio y de semejante ejército poderoso en ese tiempo. No creían que podían ser libres de todo esto. Pero bastó que una generación le creyera a Dios y clamara a Dios por libertad para que fueran libres. Por eso la gente tiene al Dios que quiere y el que cree.
Si ellos hubieran clamado antes, Dios habría obrado antes seguramente, pero por eso, como les decía, hay gente que cree que Dios no sana, así que viven enfermos. Hay personas que creen que Dios no puede traerte prosperidad y viven limitados en su situación económica, porque no creen que Dios puede realmente proveerte lo que necesitas. Porque según lo que creas de Dios será lo que tengas de Él. Cerrá tus ojos, levantá tus manos ahí. Quiero declarar que vos y yo tenemos un Dios que todo lo puede, y no solo creemos que Dios todo lo puede, sino que creemos todo de Dios, no una parte, sino lo que Dios desea hacer en nosotros y a través de nosotros. Amén. Amén. Ese es el Dios que tenemos. Gloria a Dios. Qué importante que creas, que me entiendas en esto. Solo Dios los libró de la esclavitud cuando ellos creyeron que podían ser liberados por Dios y por ende clamaron a Él. Nadie clama por algo que no cree. Nadie clama por algo que no cree. Yo no le voy a pedir a la Virgen algo porque no creo en la Virgen. Ni a los santos porque no creo en los santos. Yo creo en Dios, el creador de todas las cosas. Vos podés declarar victoria sobre tu vida siempre, aunque Dios no te esté hablando de tu problema, aunque no veas que Dios está obrando en tu problema, aunque no veas a Dios moverse. Aún así declara victoria. Yo espero resultados de un hecho que me ha sucedido para después darles el testimonio de lo que he transitado durante 2 años y medio, pero quiero la respuesta antes de darte el testimonio. El pueblo clamó a Dios por su problema, pero Dios no le respondió al pueblo. Me estoy refiriendo al pueblo de Dios cuando estaban en esclavitud en Egipto. Dios no le respondió al pueblo. ¿Pero qué hizo Dios? Él agarró a un hombre de nombre Moisés, judío. Él no estaba viviendo en esclavitud en ese momento, por circunstancias de cuestiones que él había hecho, Dios lo había hecho ir a otro lugar, no estaba ahí con el pueblo de Dios, Moisés, y Dios empezó a prepararlo a este hombre para liberar a Egipto. Fíjense, acá, supóngase que ustedes son el pueblo, y ahí estaba el pueblo clamando para que Dios les traiga libertad de la esclavitud. Y ahí está Carlos, yo, viviendo lejos de ustedes, lejos, y viene Dios y me habla. Pero ustedes no le dicen absolutamente nada. Ustedes ni se dan cuenta de que Dios escuchó esa oración. ¿Me van siguiendo? Pero me habla a mí. Si ustedes hablan entre ustedes y dicen, che, Dios te dijo algo, sentís algo, viste alguna lengua de fuego bajar, algún ángel. No. Pero está trabajando en mí, preparándome a mí, para darle la respuesta a ustedes. Entonces lo que Dios hizo acá con Moisés lo preparó para coordinar la salida de Egipto. Esto es importante entender, que Dios no te esté hablando de tu problema, no significa que no esté trabajando para responderte por ese problema. ¡Qué extraordinario! Yo no me daba cuenta que Dios estaba hablando en el corazón de mi suegro, porque vieron que esto no es que ¡ping! Cayó la moneda y se convirtió. Seguramente Él estaba obrando en el corazón de él y de mi suegra y a través del testimonio que nosotros estábamos dando. Pensamos que no pasaba nada, pero Dios estaba haciendo algo.
El pueblo de Dios está en Egipto, oprimido por los egipcios y claman a Dios, pero Dios ya está ocupándose de lo que le habían pedido. No hay respuesta y a raíz de eso uno puede pensar que el pueblo, que en este caso está representado en ustedes, el pueblo, se sentía ignorado, se sentía por ahí oprimido, descuidado, olvidado. Dios no me tiene en cuenta, Dios debe pensar más de otros que de mí, no sé qué habré hecho, no lo escucho, no me manda una señal. Sin embargo, Dios vendrá a atender el clamor de cada uno de nosotros. ¿Y saben cómo va a venir esa respuesta? Sin anuncio previo. En un momento determinado vas a ver que Dios, que estuvo trabajando en esto, te vas a dar cuenta de que Dios te trajo la respuesta a tu problema. Y por eso, cuando Moisés aparece frente al pueblo, aparece sin aviso previo, entonces tiene que empezar a decirles quién me mandó, les tiene que dar el nombre de quién era y para qué había venido y qué es lo que venís a hacer acá, porque no entendían de que era alguien que había sido venido de parte de Dios. Se preguntaban, ¿será esta la respuesta de Dios a nuestro clamor de libertad o no? Por ahí le estoy hablando que está pidiendo a Dios por un problema y se siente descuidado, abandonado, ignorado. Pero yo te quiero anunciar en este momento que Dios te está ocupando de tu necesidad. Que no lo veas, que no lo escuchas, es una cosa aparte. Dios está obrando y Dios está preparando el escenario para que vos, sin aviso previo, disfrutes de esa respuesta. ¡Gloria a Dios! Sí, Señor. Por eso ese trabajo que estás necesitando vendrá. Si le estás pidiendo trabajo al Señor, vendrá. Si le estás pidiendo a Dios sanidad, vendrá. Si le estás pidiendo un aumento de sueldo, vendrá. Una casa vendrá. Un hijo vendrá. Una hija vendrá. Porque Dios está trabajando por vos. Eso me entusiasma tanto. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios no me va a defraudar. Él hizo un pacto con su pueblo que a través de la oración Él la responderá. Y yo lo creo que es así. Y siempre Dios trabaja, Él es persuasivo. Fíjense en Jonás, ¿se acuerdan de Jonás que no quería hacer lo que Dios quería? ¿Y qué hizo? Lo metió en el horno. Vieron que cuando uno va al horno se le complica la cosa. Lo metió adentro del pez hasta que se arrepintió, se quebrantó delante de Dios y Dios lo sacó del pez y lo usó para salvar a todo un montón de gente en Nínive. Dios tiene que hacer arder el arbusto para llamar la atención de Moisés. Y ahora quiero que me presten especial atención a lo que les voy a decir. Aquellos que hemos leído la historia, Dios hace arder un arbusto que ardía y no se consumía. Hay una canción de chiquito que había aprendido. Y esto le llama la atención a Moisés. Y va. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo hago un asadito, el carbón se prende, pero llega un momento que se apaga. Este no se apagaba. Si haces un asado y el carbón no se apaga, acércate porque Dios te va a querer hablar algo. No lo toques por la duda, porque seguro va a estar prendido. Eso le pasó a Moisés. Gracias. Eso le pasó a Moisés. Vio la llama, no se apagaba, se acercó, Dios le dice que se saque la sandalia porque era un lugar santo. Y una vez que tenía la atención de Dios, Moisés, Dios lo empieza a instruir. Y luego de las excusas de Moisés, que no está apto para esta misión, que sé yo y que sé cuánto, pero
Moisés decide hacer lo que Dios le pidió y ahí Moisés entra en una situación complicada y le dice: Señor, cuando yo me acerque a tu pueblo, ¿qué le voy a decir? ¿Que quién me manda? ¿Qué le voy a decir? Les puedo decir cuál es la misión, pero me van a creer quién es el que me manda. Ahí había una gran pregunta, porque los israelitas que estaban en un pueblo que era politeísta, tenían no sé cuántos dioses, creían en un montón de dioses, y por ahí me aparezco y yo les digo me manda el Señor, y ellos van a pensar que es el dios sol, el dios toro, el dios de la luna, qué sé yo. ¿Qué les digo? Entonces Moisés le dice a Dios: ¿cuál es tu nombre? Ni yo sé cómo te llamas. Estoy parafraseando un poquitito ahí. Ni yo sé cómo te llamas. Y Dios le dice: ¿quieres saber mi nombre, Moisés? Moisés seguramente le dice: sí quiero. Aquí va. Atiéndanme. Dios le dice, como el nombre de Dios le dice Dios: yo soy. Yo soy el que soy. Una mejor traducción sería: yo soy el que seré. ¿Tu nombre yo qué? Yo soy. Ese es tu nombre. Seguramente se preguntó Moisés. No entiendo. Dios le transmite en yo soy el que seré lo siguiente: miren, yo soy el que vos necesitás que yo sea. ¡Wow! Yo soy el que vos necesitás que yo sea. No sé si alguna vez te preguntaste por qué Dios tiene tantos nombres. Acá te voy a dar la respuesta. Yo soy, o Yahvé, es el nombre del pacto de Jehová con su pueblo. Ahora, Dios le da la primera parte de su nombre y la parte final del nombre de Dios la vas a poner vos, porque será tanto lo que vas a necesitar en la vida que Dios haga por vos, que Dios tiene que hacer cosas diferentes para poder cubrir los diferentes momentos de tu vida. Medio complicado lo que dije. Los ayudo con esto. Yo quiero que entiendas, cuando Dios dice, pero yo seré, lo que Dios te está diciendo, el yo soy, lo que Dios te está diciendo, que Él es todo lo que vos necesitas. Así que todo lo que necesitas saber es que yo soy Jehová. Pero como que tiene un apellido, no es un apellido, pero tiene un nombre, tiene algo más cuando Dios se revela a Moisés. Y si vos necesitas provisión porque estás necesitando de elementos vitales para tu vida y necesitas provisión, Dios te dice: yo seré Jehová Jireh, porque ahí Dios se está manifestando como el Dios de la provisión. Si necesitas sanidad, ahí Dios te dice: yo seré Jehová Rafa, porque Dios te sana. Si necesitas paz, Dios dice: yo seré Jehová Shalom, porque Dios es el Dios de la paz. Y si necesitas victoria en la lucha, porque estás siendo agredido por algo, Dios te dice: yo seré Jehová Nisi, que es el Jehová de la guerra. Si te sentís solo, si necesitas compañía, Jehová te dice: yo seré Jehová Shammah, que es la compañía, la presencia de Dios en tu vida. Si necesitas poder, Jehová te dice: yo seré Jehová Elohim, el Creador Todopoderoso, que te da el poder que necesitas para avanzar en tu vida cristiana. Cuando necesitas cuidado y protección, yo seré Jehová Raj, que es el Señor, mi pastor. Cuando necesitas
justicia por cosas injustas que estás sufriendo, yo seré Jehová Sidrakún. Y cuando necesitas santificación, Jehová te dice, yo seré Jehová Mekadesh. Lo que necesitas, Jehová lo va a cubrir en tu vida. Y a cada cosa que necesitas, Dios le puso su sello, su nombre. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Dios no solo va a decir que necesitas, sino que te da su nombre para que sepa que ese aspecto de tu vida, Dios lo va a estar cubriendo. En verdad, Jehová nuestro Señor, el Dios Salvador, responde a todas nuestras necesidades. No creas otra cosa. No creas otra cosa. No cubre las necesidades de algunos. Él es todopoderoso para todos y cada uno de nosotros, de aquellos que creen en Dios. Por eso vengo a decirte que el Dios en tu vida es todo. El Dios es tu restaurador, es tu maestro, es tu cirujano cuando estás en el quirófano, si tenés que ir, es nuestro sanador. Él es nuestro puente cuando vengas aguas turbulentas sobre tu hogar, sobre tu matrimonio. Por eso podemos celebrar a nuestro Dios, que Él nos va a traer victoria. ¿Qué necesitas? Dios tiene toda la capacidad y el deseo de cubrir esa necesidad. No creas otra cosa. ¿Saben que hay algo más del beneficio que Dios puede hacer en nosotros? Y el ejemplo lo tenemos también cuando el pueblo de Dios estaba ya, había emprendido su libertad, estaba frente al Mar Rojo. ¿Se acuerdan la historia quienes lo leyeron? Faraón, empedernido, duro de corazón, decide perseguir al pueblo. Y en un momento de ese camino llegan al Mar Rojo, tienen aquí el Mar Rojo y los israelitas están en el medio y atrás de ellos viene el ejército egipcio que los quería combatir, que los quería hacer volver y hasta si fuera necesario lo iban a matar para que vuelvan a servirles. Y lo que yo te quiero decir ahora es que cuando nosotros venimos a nuestro Dios, Dios levanta un cerco alrededor tuyo. Un cerco de protección alrededor tuyo. ¿Será cierto? Todos escuchamos la historia en algún momento del pueblo hebreo, saliendo hacia la libertad, pero llega un momento donde ellos están en una encrucijada, en un camino sin salida. Por eso te decía que no te desesperes cuando hay algo que tenés que resolver, la salida está en Dios y Él te va a dar. Fíjense cómo Dios trató a su pueblo. El Mar Rojo estaba frente a ellos. Detrás estaban el ejército egipcio acercándose a los israelitas para, como les decía, hacerlos volver a Egipto o matarlos si fuera necesario. Pero fíjense que Dios puso un cerco alrededor de la vida de cada uno de ellos. Y si leemos Éxodo 14, 19, que lo van a tener ahí en pantalla, ahí nos cuenta la palabra de Dios lo siguiente. Entonces el ángel de Dios tiene ángeles a nuestro favor. Dios tiene ángeles santos a nuestro favor para servirnos a nosotros por mandato de Dios. Entonces el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento. La nube
se trasladó atrás del campamento, la columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. Fíjense lo que está pasando acá, lo que dice la palabra de Dios. Un ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Dios, que estaba caminando hacia la libertad. Ese ángel, dice la palabra de Dios, que se traslada detrás de los israelitas. Entonces, entre los egipcios y los israelitas, ¿quién está? El ángel que Dios había puesto. ¿Crees en esto? ¿Fue así? Así fue. Y después dice que no solo el ángel se trasladó, sino que también la columna de nube que viajaba con el pueblo hebreo también se cambió de lugar y pasó a estar atrás de ellos. ¿Crees que la nube hizo eso? Se levantó, pasó a donde estaba el pueblo de Dios, ¡plup! Ahí se instaló. ¿Crees que fue así? Fue así. Qué interesante esto. Y después dice, la nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer, o sea que eso fue durante el día, al atardecer, la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche. ¿Crees que esa nube que estaba ahí se convirtió en fuego? Pregunto, ¿crees? La nube se convirtió en fuego e iluminó la noche, pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. ¿Se entendió? Un cerco alrededor de ellos. Dios no permitió. Imagínense, el pobre egipcio, en el campamento donde estaba, había viejitos, había viejitas que caminaban seguramente lento, había mamás embarazadas, había niños recién nacidos, había niños pequeños, era muy fértil. ¿Cómo haces para que esa cantidad de gente en esas condiciones se muevan lo suficientemente rápido para un ejército entrenado que venían a caballo, que venían desaforados para alcanzarlo? ¿Cómo haces para que no los alcance? Solamente una intervención sobrenatural divina pudo hacer que ese ejército no se acerque al pueblo de Dios. Solo una intervención divina puede hacer que Satanás no se acerque a tu vida. Solamente una intervención divina puede hacer que no sufras lo que muchas otras personas sufren por rechazar a Dios. Solo Dios lo puede hacer. Solo Él lo puede hacer. Saben que tenemos la seguridad de cuando salimos a la calle, Dios está cubriéndonos con un cerco. Dios lo hace. Yo creo que les dije más de una vez que en mi casa un año me robaron 4 veces, me sacaron hasta la gana de respirar, pero confiamos en Dios. Y le dijimos, Señor, poné un cerco de fuego alrededor de mi hogar, para que ninguna mano extraña lo toque. Ninguna mano extraña con intenciones malignas lo toque. Y fue así. Fue así. Ese hogar está bajo el cuidado de mi Dios. Saben que tenemos el ejemplo de Job, el hombre justo que era del Antiguo Testamento, que aquellos que han leído su historia, a ese hombre se le arrebató todo lo que tenía, hijos, bienes, sirvientes, todo, se quedó sin nada, menos la esposa, que se tendría que haber ido también, pero bueno, quedó, por el consejo que después le daba.
Y este hombre, cuando hay un diálogo entre Dios y el diablo le dice a Dios que este hombre que estaba antes de que se quede sin nada, casi sin nada, Dios le dice, refiriéndose a Job, que Dios le había dado tantas provisiones, tanto bienestar, tanta prosperidad, que por eso era un hombre justo. Sí, gracias. Por eso era un hombre justo. Entonces el diablo le dice a Dios, como le pusiste un cerco de protección alrededor de él, es por eso que te honra y es justo. Ahora, yo me hago esta pregunta, y hacétela vos también. ¿Cómo sabía Satanás que había un cerco alrededor de Job, su familia y todos sus bienes? ¿Saben por qué? Porque muchas veces había intentado levantarse Satanás en contra de Job y no había tenido éxito. Ahí se enteró, acá no puedo entrar. Es un cerco, por supuesto, sobrenatural, celestial, no es algo que podemos ver, no es como un cerco que divide de tu vecino tu casa, es algo sobrenatural. Y Satanás quiso atentar contra Job y no pudo, y una vez más y no pudo, y una vez más y no pudo, y una vez más y no pudo. Hasta que le dice a Dios, si le quitas ese cerco, seguro que voy a poder hacerlo. Perdió todo. Pero ¿saben qué pasó ahí? Job hizo un agujero en el cerco. Por eso Satanás llegó a él. Dios se lo permitió a Satanás que le haga el daño que le hizo. No le podía tocar la vida. Pero Job había hecho un cerco. ¿Por qué? Porque él declara, si uno lee el libro de Job, declara que lo que temí, dice en una parte, Job, lo que temí me sobrevino. Ese temor que tenía de lo que le pudiera llegar a pasar hizo que se haga un agujero en ese cerco y ahí Satanás lo pudo atacar. El temor en lugar de la fe, es lo que hace que ese cerco no funcione. Pero yo te puedo decir en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, que Dios tiene un cerco que protege a tus hijos y tus nietos. Que Dios tiene un cerco que protege a tu familia. Que Dios tiene un cerco que protege tu familia, tus hijos, aquellos seres queridos. Protege tu trabajo. Te protege cada vez que tenés que emprender algo nuevo. Hay un cerco que está puesto por Dios para tu bendición y tu tranquilidad. ¿Saben, hermanos, la tranquilidad y la paz que esto trae a la vida de alguien que le cree todo a Dios? Es extraordinario. ¿Saben cuántos pagarían por tener ese cerco alrededor de que no pueden pagarlo? Por supuesto, es gracia, viene de Dios. ¿Cuántas veces en el día los demonios y Satanás quieren atacarnos y dañarnos? Porque háganse esta pregunta, no sé si tal vez se la hicieron. ¿Ustedes por qué creen que la iglesia de la cual hoy estábamos hablando o escuchando está siendo atacada a tal punto, no sé si captaron la frase, hay un grupo terrorista que quiere erradicar el cristianismo de su territorio, que no se vea ni una cruz, que no se escuche Jesús, que no se escuche nada de lo que es el cristianismo, quieren erradicarlo. ¿Ustedes piensan que estos son malos muchachos armados que quieren hacer daño? Acá está Satanás y sus demonios
haciendo presa de personas que se disponen a destruir al cristianismo para arrasar con todo. ¿Y ustedes creen que Satanás no quiere hacer lo mismo contigo y conmigo? Por supuesto, por supuesto. Pero es Dios que está ahí resguardándonos a nosotros de todo mal y la sangre de Cristo Jesús nos cubre. Y ese cerco está ahí intacto para que vos vivas una vida tranquila, en paz, en tranquilidad. Y le damos muchas, muchas gracias a Dios. La verdad que me desgarra el corazón cada vez que vienen noticias de afuera de lo que hermanos nuestros están sufriendo. Y lo que podemos hacer, y es muy importante y es muy trascendente, orar por ellos para que Dios los bendiga y los llene y los proteja y les dé fe y les dé fuerzas para seguir caminando los caminos del Señor. Hermanos, cuando estés pasando por un problema de dificultad, ten en cuenta todo esto que te he comentado. Ten en cuenta todo esto comentado para saber de que Dios te va a estar bendiciendo en todo momento y en todo lugar. Y te digo, la respuesta viene. La respuesta viene. Confía en Dios, declará que lo que estás pidiendo Él te lo va a dar y lo vas a disfrutar y Él te vas a asombrar de todo lo que Dios quiere hacer de bien contigo. En el nombre de Jesús, ahora ponete de pie. En el nombre de Jesús, Padre eterno, te damos gracias por esto que nos has enseñado hoy. Te damos gracias por ese amor inmenso que nos tenés, por tus bendiciones, por tu resguardo, por tu cuidado, por tu protección. Gracias, Padre. Gracias porque cuando clamamos a ti, vos estás ahí para responder. Y Padre, si no vemos la respuesta, si sentimos que no nos estás teniendo en cuenta, Padre, erradicamos eso de nuestros pensamientos, los quitamos de nuestra mente, porque sí, hoy nos has enseñado que estás obrando y la respuesta llegará sin aviso previo para la bendición de todos y cada uno de nosotros. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.